leer una buena parte del texto que escribió Luis Hernández para ustedes, especialmente para ustedes, y pues lo estamos enviando a todos los correos que tenemos para que lo conozcan. Ni le hemos pedido autorización para hacerlo circular, pero en vista de que no vino, pues entonces lo hacemos circular y ya luego nos va a decir que no. Bueno, el trabajo se llama El campo en la cuarta T, ¿verdad? Y lo escribe Luis Hernández Navarro. Entonces yo voy a leer una buena parte. Lo voy a leer porque me llamo Luis, ese fue un criterio de selección, no él porque es Roberto, ¿verdad? Entonces, luego de leer una buena parte de esto, Roberto va a exponer pues, sus puntos de vista, comentar y claro, abrir el debate a todos. Entonces, el campo en la cuarta T, el performance, se inicia. La política como show, el show como política, la anécdota follow como sustituto del cambio sustantivo. En pleno Zócalo de la Ciudad de México, las senadoras de Morena, Jesús Rodríguez y Ana Lilia Rivera, montaron un performance. Ahí, entre botargas con cabezas olmecas y un malévolo moningote, vestido de frac negro y sombrero de copa alta, las legisladoras exhortaron a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley Federal del Fomento y Protección del Maíz. Eso ocurrió en el Zócalo. La ley había sido votada en el Senado el 24 de septiembre con 81 votos a favor, 1 en contra y 28 abstenciones. Fue objetada en un acto igual de surrealista que el montaje por el Consejo Nacional Agropecuario, CNA, por tener, comillas, importantes carencias que pueden representar trabas para la producción comercial del principal cultivo que tenemos en el país, que cierra comillas. En los hechos, la ley es un verdadero galimatías. No hay relación sustantiva entre lo que sus promotores aseguran que busca y lo que en realidad hace. Según lo indica su nombre, la nueva norma servirá para proteger al maíz. Y pregunta, ¿contra qué peligro? ¿Contra las plagas? ¿Contra las importaciones del grano? ¿Contra los incendios? ¿Contra los transgénicos? A saber, la legislación es muy confusa. El dictamen establece que el Estado debe garantizar y fomentar a través de todas las autoridades competentes que las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como los productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados y otras técnicas de mejoramiento genético. Veámoslo con más detenimiento. En la redacción del texto no se establece la prohibición explícita de siembra comercial, piloto o experimental del maíz genéticamente modificado. Textualmente señala que el Estado, comillas, deberá garantizar y fomentar a través de todas las autoridades competentes que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en diversificación constante, así como de sus productos derivados en condiciones libres de OGMS y de otras técnicas de mejoramiento genético como la mutagénesis o cualquier otra desarrollada por la ciencia, sobre la cual no exista un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para la salud humana. Cierran las comillas. Habla de consumo humano, no de cancelar su producción, lo subraya, ¿verdad? Consumo humano, no cancelar la producción. Para defender el maíz nativo de los transgénicos, esa ley debería señalar la prohibición de las siembras experimentales, piloto y comerciales de maíz, también de su importación. De lo contrario, la contaminación transgénica
estará siempre presente, pero la ley no lo hace. La nueva norma crea el Consejo Nacional del Maíz como un, comillas, órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Consejo contempla la participación de la sociedad civil, de ejidos y comunidades y de la academia, pero no tiene facultades para prohibir la siembra de maíz transgénico. Es un organismo sin dientes. El asunto se complica aún más si le añadimos que en la definición que incluyen del maíz nativo apuntan que proviene de una semilla básica de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Se cierra. Esto es equivocado, dicen. El maíz nativo corresponde a una variedad de uso común, entrecomillado, es decir, las utilizadas por comunidades rurales cuyo origen es resultado de sus prácticas, usos y costumbres. El problema, al definirlo como lo hace, es que una vez que se ha equiparado el maíz nativo con semilla básica, se facilita que sea sometida a solicitudes de derechos de obtentor o patentes porque la consideran, comillas, producida y reproducida o multiplicada cumpliendo con las reglas a que se refiere esta ley. Continúa. Otro punto problemático es la insistencia en determinar regiones geográficas con gran concurrencia de instituciones, no con la participación o reivindicación propia de las comunidades, en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción de maíz nativo. Eso es una definición desde arriba y desde afuera de las comunidades de cuáles serían las áreas y qué se debería hacer en ellas. Son las comunidades y no las autoridades gubernamentales en turno quienes pueden y deben definir cómo mantener los sistemas tradicionales de producción y qué apoyo se necesita para ello. Al delimitar regiones geográficas para proteger el maíz nativo y las prácticas de agricultura tradicional, dejan fuera un hecho sustantivo que es todo México y toda Mesoamérica es centro de origen y diversificación constante del maíz. A esta definición externa a las comunidades la complementa la idea de fomentar la creación de bancos comunitarios de semillas cuando las comunidades saben que los sitios donde existe una fuerte tradición de cuidado y creencia mutua con la milpa, la gente usa sus propias semillas o las que intercambia. Y es en ese trasiego anual que las conservan en las casas. Estos problemas de la ley se vuelven más graves en el marco del proceso de la aprobación de una nueva ley de variedades vegetales que se propone integrar a México a las reglas de esta Unión de Producción y Obtención de Semillas, según los designios de estos tratados. En los hechos, esa marcha a una renuncia paulatina a la soberanía nacional y a una renovada agresión y amenaza al libre intercambio de semillas nativas y al cuidado ancestral del maíz y todos los cultivos. El caso de la Ley de Fomento y Protección del Maíz ejemplifica muy bien el alcance de la llamada Cuarta Transformación, 4T, en el medio rural. La ley es un alebrije legal. Como se sabe, un alebrije es una figura imaginaria fabricada por artesanos, llena de colores, con elementos de animales diversos. La artesanía puede tener a un tiempo cabeza de perro, melena de león, alas de pájaro, cola de reptil, pezuñas y púas de cabeza de perro, ¿verdad? De puerco espín. La norma está elaborada con buenas ideas, deseos de justicia social, pero tiene grandes omisiones, trampas y una gran vocación gatopardista. No es una excepción, sino la regla. No parece haber mucho orden en las filas de la Cuarta Transformación. En la Cámara de Diputados y Senadores, las legisladoras de Morena han presentado multitud de iniciativas de ley en temas rurales contrapuestas unas a otras. La misma Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dista de tener un funcionamiento ordenado. En los hechos, aunque Villalobos funciona formalmente como el titular de la dependencia,
Bueno, dice, en los hechos, los secretarios David Monreal y Víctor Suárez y el jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo, actúan con gran autonomía en sus decisiones. Así tal vez decía en lo formal y en los hechos. Siguiente. De eso que llaman cuarta transformación. De manera recurrente, AMLO ha dicho que se propone encabezar la cuarta transformación en la historia de México. El anuncio no es una propuesta más de gobierno, sino el eje central de su proyecto, su sello distintivo. Se trata ni más ni menos de refundar el Estado mexicano. Al comenzar el 2018 en Izamal, Yucatán, todavía como precandidato a la presidencia anunció, comillas, nuestra lucha tiene como antecedentes a las tres grandes transformaciones que ha registrado la historia de nuestro país: independencia, reforma, revolución. Ahora, de manera pacífica, buscamos entre todos y desde abajo llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública en México. López Obrador sabe de lo que habla, ha estudiado, investigado y escrito sobre historia de México. Su visión de la política está anclada en una reflexión genuina y original sobre lo sucedido en el país. Sin embargo, el entonces candidato no precisó ni detalló su iniciativa de la 4T. La ha ido desgranando a lo largo de la campaña en mítines y debates o en declaraciones como presidente electo o ya como jefe del Ejecutivo, enunciando en lo general algunos de sus rasgos. Se trata, ha dicho, de un cambio profundo, pacífico y radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto de injusticia y privilegios, de una metamorfosis del cuerpo político en el que la soberanía volverá a radicar en el pueblo. Como ha explicado Enrique Semo, la revolución de independencia, reforma y revolución, las tres transformaciones anteriores, tuvieron objetivos precisos asociados a la conformación del capitalismo y en la nación, pero ahora, a diferencia de ellas, no se ha explicado cuál es el punto de llegada de esta 4T, ni sus fuerzas motrices, dirigentes, ni su programa. La revolución de independencia, reforma y revolución parieron nuevas constituciones. López Obrador ha rechazado convocar a una nueva constituyente. Más aún, anunció que no promoverá cambios en la Carta Magna durante los 3 primeros años de su gobierno, aunque ha hecho unos cuantos. En nuestro país, explica Semo, a la era de las revoluciones burguesas se clausuró en el 40. Ningún gran movimiento social transformador puede tener como signo el desarrollo del capitalismo o la constitución de la nación. Esto quiere decir que una 4T, como la que López Obrador anuncia, requeriría de una ruptura con el actual modelo de desarrollo, pero no hay señales de que algo así vaya a suceder, ¿verdad? En los hechos será más una etiqueta para agrupar proyectos y ocurrencias que una propuesta programática de fondo. Aunque formalmente ha decretado el fin del neoliberalismo, las líneas centrales de este se mantienen. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de AMLO y coordinador de su plan de gobierno, dijo a la periodista Marta Anaya, comillas, el país nos está dando un mandato de centro. Es un plan de gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados. Lo importante es sacar de la pobreza a México. Ese plan de gobierno de centro, del que habla el empresario, puede modificar algunas piezas del actual modelo económico, pero no camina en dirección a la refundación de la República desde la izquierda. Según el mismo Romo, se trata de convertir a México en el paraíso de la inversión privada. Más allá de la retórica, con el nuevo gobierno no está en juego el cambio de modelo económico, no está a la orden del día el fin del modelo neoliberal en México.
no está en puerta la opción de transitar hacia una ruta distinta al consenso de Washington. Sin embargo, aunque no hay una ruptura de fondo con el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, esto no significa que su proyecto sea mera continuidad del actual. Por supuesto que hay cambios. ¿Dónde están? En la revisión de los contratos para la obra pública y las concesiones gubernamentales, que son, a decir de Lorenzo Meyer, el corazón de la política, sobre todo los de la construcción del nuevo aeropuerto y los de las concesiones de explotación de campos petroleros. Para el presidente electo, la corrupción es el problema principal del país. Según él, la desigualdad se relaciona no con la explotación del patrón al obrero, sino con la corrupción de la mafia que gobierna. En su concepción, las grandes fortunas y la desigualdad en México no provienen de la explotación, sino de la corrupción al amparo del poder público. Y según él, en el combate a este mal y en la abolición de los privilegios a los servicios públicos, se encuentra la llave para promover el desarrollo, pero para hacerlo no serán necesarios los aumentos a los impuestos, ni endeudar al país, ni gasolinazos. Una y otra vez, Romo ha dado garantías a los inversionistas de que no se afectarán sus intereses. Sin embargo, una parte de estos chocan frontalmente con los de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Así sucede, por ejemplo, con las concesiones mineras o con los proyectos energéticos, también con el corredor transísmico, con el Tren Maya y con Sembrando Vida. El choque entre estas dos lógicas es inminente y de pronósticos reservados. Si hubiera entonces que definir cuál es el proyecto de la Cuarta Transformación, en pocas palabras, podría decirse que es un nacionalismo acotado de baja intensidad. Enseguida describe un hecho de Guerrero, explica la corrupción que está operando en Guerrero, seguramente en muchos lados, y este punto vamos a dejarlo para la plática del ratito, para poder leer un fragmento importante, muy importante, que lo titula Adiós a las organizaciones campesinas. Y dice así: en medio de una oleada de movilizaciones campesinas, el pasado 18 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay motivo para protestas ahora que los fondos para el campo están llegando primero a los más pobres, no como antes, que todo el proyecto era para los de arriba. Ya encarrerado, señaló que en las movilizaciones de agricultores observó a un líder usando un Rolex. Y como para matizar, sin realmente hacerlo, aseguró no estar en contra de quienes tienen para comprarse un buen reloj. Pero según él, la inconformidad rural responde a que se decidió apoyar al productor de 20 hectáreas para abajo. El plan de rescate al campo, afirmó, comienza con los de abajo y va subiendo, de manera que los productores medianos o grandes también les llegarán los beneficios, y cuando haya más recursos se dará a quienes posean 30, 50 y hasta 100 hectáreas. Cerca de 3 semanas después abundó sobre el asunto del movimiento, hablando también en plata, del movimiento campesino, de las movilizaciones, de la inconformidad, es porque ya no se van a entregar fondos a las organizaciones y no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás. El mensaje del presidente fue claro. Según él, la inconformidad campesina no es legítima, sino una maniobra de los líderes corruptos de las organizaciones, que hasta Rolex tienen, que han perdido sus privilegios en la medida en que los apoyos gubernamentales ya no se gestionan a través de ellos, porque van directamente a los productores.
Adicionalmente, el resultado de que hay una reorientación de los subsidios agrícolas hacia los labriegos pobres. Así va explicando esa situación, va comentando nuestro colega cómo hay una política pues de una suerte como de rechazo a las subvenciones. Y luego abundan algunas cifras. Dice, las cifras hablan por sí mismas. El 52% del presupuesto agropecuario del 2019 se destinó a subsidios al consumo. El 48% restante se dirigió a gasto corriente y apoyos productivos. El paquete económico del año próximo establece una reducción presupuestaria de 31.8% para la SADER. Es decir, se espera que la dependencia opere con 43.300 millones de pesos durante 2020, cifra que contrasta frente a los 67.000 millones recibidos en 19 y los 75.000 en 18. La desproporción entre subsidio al consumo y actividades productivas incrementará, ¿verdad? Así va explicando cómo también el incremento en la tasa de interés por parte de Financiera Rural es verdaderamente alarmante. Durante años estaba en 9% y se destinaba a proyectos para mujeres. Podía ser del 7.5%. Sin embargo, con la cuarta transformación se ha incrementado al 17.5%, es decir, el doble. Mantener la tasa de interés a los niveles que tenía durante la época neoliberal requeriría 3.000 millones de pesos al año. Esto representa la cuarta parte de los subsidios que se destinan al programa de adultos mayores en un mes. A ello hay que sumarle el fin del subsidio a la prima del seguro agrícola, la disminución de presupuesto a Conapesca y el retiro del subsidio al diésel productivo. Todos ellos programas de impactos productivos, y esto tiene graves implicaciones para los pequeños y medianos productores. Así va comentando, y voy a terminar con una parte también sumamente importante y grave. Es cierto, dice, que las exportaciones agropecuarias y pesqueras mexicanas ingresan, o sea, de esas exportaciones ingresan más de 35.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, estas provienen de la agroexportación. Por ejemplo, aguacate, 2.4 mil millones, tomate 2.2, frutos como pimienta 1.15, frutos rojos 927, nueces 627, animales vivos 758, cítricos .597, carne de cerdo .536, pepinos .521. En fin, va indicando cómo, y aquí mejor concluyo con esta parte, el programa de adultos mayores, 125.000 millones de pesos al año, equivale al total de la producción de maíz, frijol, sorgo y garbanzo en México, que es de 107.000 millones de pesos. El texto es breve, pero para leerlo resultaría largo, y preferible conocer los comentarios del doctor Roberto Diego, que los formuló hace 5 segundos, y bueno, y toda la experiencia de su vida, que aunque es corta, ha sido muy rica. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, ¿no? Gracias por venir. Los que hemos estado en el evento todos los días, pues ya estamos un poco cansados, se abruma uno de tanta información tan positiva, ¿no? Tan optimista, ¿verdad? Y bueno, yo escribí la ponencia de acuerdo al título de la mesa, Claroscuros de la Política, y le quité agropecuaria, porque si no, no entendemos qué está pasando, ¿no? Ubicar la cuestión agropecuaria dentro de lo que está pasando en la cuarta transformación. Entonces, yo reflexionaba a partir de todo lo que se está comentando, y mi vida, y quisiera empezar con una reflexión. Yo nací con el PRI, ¿sí? He vivido casi toda mi vida con el PRI. La pesadilla se volvió peor con los 2 sexenios del PAN, y mucho peor con Peña Nieto, ¿sí?
sea, he pasado 10 sexenios de mi vida gobernado por personajes de incalificable descripción, corruptos, maquiavélicos, asesinos, impunes, coludidos con un capitalismo de compadres, que han entregado el país al capital nacional y extranjero por medio de la venta de garaje de los bienes y recursos y de las empresas e instituciones nacionales, permitiendo la entrada de servicios y productos extranjeros por medio de una apertura comercial abrupta, indiscriminada, descuidada, irresponsable, en aras del espejismo de un tótem de libre mercado promovido por el paradigma neoliberal, un libre mercado que nunca ha estado ahí, ya que ha estado en manos de oligopolios y de los vericuetos de una competencia desleal donde las ventajas comparativas y competitivas son realmente manipuladas por los designios de las grandes corporaciones transnacionales, de los países de mayor desarrollo económico y de las organizaciones supranacionales que debieron de regular adecuadamente el mercado internacional, cuando menos. Estoy harto de todo esto. Ahora elegimos un presidente, a un reformista, evangelista, mesiánico, que tiene la razón, es decir, no piensa que la tiene, ¿sí?, sino que a su mal entender la tiene. Probablemente son los peores, porque es muy difícil convencerlos de algo distinto a lo que ellos piensan. Sin embargo, pues este presidente es distinto en el buen sentido a los otros, ¿sí? Creo que desde Cárdenas hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad de hacer algo por este país y sus pobladores. Muy probablemente en muchas cuestiones apoyando a, y en otras a pesar del Tlatoani mayor y de su cuarta transformación. Este pequeño giro que se está dando no se aproxima a los 180 grados, pero es un pequeño gran giro de donde andábamos en este país. No es ciertamente el gran salto cualitativo hacia adelante, hacia una sociedad igualitaria. Dios nos libre del capitalismo corporativo de la Unión Soviética, ¿sí?, ¿verdad?, y de otros lugares. No es ni anti ni el poscapitalismo hacia donde vamos, ¿sí? Es más de lo no mismo, sí diferente, pero no radicalmente diferente. Tan solo estamos por un camino reformista, tal vez con la preocupación de caer en un buen atole nutritivo con el dedo a los pobres y grandes negocios a otros de los no siempre más nacionalistas, algunos, otros menos corruptos y otros igual que siempre, todos empresarios capitalistas, una especie de bonapartismo a la mexicana, ¿sí? En un escenario donde los poderes fácticos siguen ahí, porque esto es México, a la espera del gran desafío para esta gran esperanza por la que muchos de nosotros votamos sin la esperanza que lo dejaran llegar al gobierno, la primera sorpresa, que finalmente llegara, y llegó tal vez por la vela que le prendí a la Virgen de Guadalupe en mi casa. Eso influye, ¿sí? No creo en la Virgen, pero sí soy guadalupano, ¿sí? El gran desafío es evitar que la derecha, que los Estados Unidos, Trump y demás defensores del sometimiento de los países de menor desarrollo económico al capital le hagan demasiada guerra de lobo, que desfonden la economía, que las fake news medren por todas partes, desestabilicen el país y logren invertir este pequeño giro que tal vez con el esfuerzo de todos nosotros se logre dar. Ante la desesperanza de los no giros, de las contradicciones, de los nombramientos de funcionarios históricamente contrarios a los cambios, que muchos consideramos que hay que hacer, queda reflexionar qué tan gradual tiene que ser lo gradual, sin dejar de ser, para que se logre sustentar en el mediano plazo, para que los del bloque hegemónico lo dejen ser. Para documentar el optimismo de todos nosotros, me puse a revisar si es que han cambiado las cosas.
porque dicen es que es neoliberal, es que es esto, es que es lo otro, es que es bueno. O en balance, ¿qué ha cambiado para bien y qué no ha cambiado? ¿Y qué ha cambiado para mal sobre lo que tenemos todos nosotros el deber de actuar y presionar para que la concertación de toda política pública que no gubernamental, vertical y autoritaria logremos incidir positivamente en ello? Es ahora o nunca en nuestra vida. Muy probablemente esta oportunidad de incidir en este país para hacer mejor las cosas no la volveremos a tener en el largo plazo. Si no la aprovechamos, se nos va a ir entre los dedos. ¿Qué tanto han cambiado las cosas? Veamos los principios fundamentales del proyecto de nación 2018-2024. Primero, los pobres, ¿no? Yo recuerdo el artículo del trimestre económico de Santiago Levy con Bajuita en el libro de Telles, donde se planteaba que los no rentables, ¿sí?, la chusma, la prole, los campesindios, ¿sí?, iban a estar mucho mejor si se les quitaba la tierra y se reincorporaban a corporaciones transnacionales agropecuarias como asalariados y que iban a vivir mejor que teniendo la tierra. Este argumento lo pueden leer en ese artículo, claro, con palabras más científicas, más light, ¿no? Hoy en día se está pensando en los pobres, en esos no rentables que se les dejó en el subsidio, en el Prospera, mientras todo el dinero se iba a la producción agropecuaria del norte, de Sonora, Sinaloa y de los grandes empresarios. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Primero el sur, no el norte. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Soberanía alimentaria, no seguridad alimentaria. La Ciudad de México ha estado a veces con suficiente maíz para el abasto de una semana en la seguridad alimentaria neoliberal, controlado por empresas privadas transnacionales, ya no por las empresas nacionales. ¿En manos de quién hemos dejado la seguridad alimentaria? Ahora se habla de una soberanía alimentaria y hay cuestiones que se están haciendo: soberanía energética, soberanía laboral, un Estado que apoye, que deje de ser agente de tránsito, que nada más dirige el tráfico de las empresas privadas y que incida de alguna manera. Bueno, ahí empezamos, las buenas señales. Leer las 60 páginas del manifiesto político del Programa Nacional de Desarrollo, pues creo que es distinto a los demás programas nacionales de desarrollo que hemos leído, que hemos visto en este país. O sea, hay un manifiesto de querer hacer las cosas cuando menos en lo nominal, ¿sí? Se cancela el aeropuerto de Texcoco, una primera de las acciones. No sé qué opinar, el lago Nabor Carrillo, pero cuando uno ve la depredación que hicieron en las minas de arena en todas las comunidades de la Sierra Nevada, ¿no?, arriba de Texcoco, pues uno se indigna de cómo se manejan las cosas con tal impunidad. No sé si funciona mejor en Santa Lucía, ya lo veremos. Suspensión de las rondas de licitaciones de Pemex y de la CFE, parar de cierta manera la privatización de los recursos nacionales, apoyar la prospección, extracción y refinación de petróleo, resucitar a Pemex para lograr una cierta soberanía y que los que tienen concesiones extraigan petróleo. No tienen el tamaño como para quitarles las concesiones, pero cuando menos, si ya les dieron concesión y requerimos petróleo para tener autosuficiencia en hidrocarburos, porque se pongan a sacarlo y si no se les quitarán las concesiones. Incrementar la generación de electricidad, incluso con eólicas dadas a corporaciones transnacionales, ¿no? Ya mandaron un representante de la Federación a la inauguración de Eólica del Sur, que es una empresa eólica emblemática porque pues, son de 2012, pues más de 8 años de resistencia, amparos y todo, ¿no? Y al final de cuentas terminaron esta empresa,
y yo creo que es un mal tino haber mandado a alguien de la Cuarta Transformación a la ceremonia de la inauguración, pero bueno, recuperar soberanía energética, no al fracking, fractura hidráulica, en lo nominal, cuando menos que lo declaren es bueno, aunque ya estamos viendo que lo van a impulsar de alguna manera. No más concesiones a las compañías mineras, pues si ya tienen todo, ¿no? Circula entre 24 y 40 millones de hectáreas para agregarle más. La quinta parte del territorio nacional está concesionada a las corporaciones mineras. Parar ahí ya las concesiones, pues ¿cuánto les querían dar? ¿El 100%? ¿No? Recuperar la soberanía, bueno, no más concesiones a compañías mineras. Acaban de dar una de 8,000 hectáreas en la Sierra Norte de Puebla a través de la Secretaría de Economía, porque el secretario de Economía no se ha enterado de que el presidente ya dijo que no más concesiones a las mineras. Se traen su variopinto, ¿no? Que cumplan las mineras con compromisos ambientales, sociales y fiscales, implica no sé qué tanto van a empezar a quitar concesiones en este sentido, no a los transgénicos, y ahí está el debate, ya lo mencionaba Luis Hernández Navarro. El problema del maíz es que es de fecundación cruzada, ¿sí? Entonces es difícil quitar la contaminación. Nos llega polen de transgénicos desde África, ¿sí? Con el viento, y contamina los maíces nativos mexicanos. Claro, si la parcela de al lado está sembrado de maíz transgénico, pues le llega uno más polen, ¿sí? Pero a ver, ¿cómo se controla esto? ¿Cómo quitar la siembra ilegal y de errores que se hace de maíz transgénico? Miren, no es sencillo, porque el maíz transgénico que se consume en México llega al puerto de Veracruz, se descarga en barcos y se sube por trenes por todo, y va pasando por el cofre de Perote, y ya en el cofre de Perote a veces el tren va como a 5 kilómetros por hora, porque la subida está pesada. Entonces, ¿saben qué sucede? Que los cámpiras se meten abajo del tren con un berbiquí, le hacen un agujero al piso y empiezan a llenar cubetas de maíz gratis, ¿sí? Y cuando el tren empieza a agarrar velocidad, ¿saben qué hacen? Se ruedan y se salen de abajo del tren, pero se le olvida poner un corcho al agujero y se va regando el maíz por toda la vía, y cuando llueve ese maíz germina y empieza a tirar polen transgénico por toda la región. Entonces no es sencillo decir, hay que tener muchísimo más control a los transgénicos para que esto no suceda, ¿no? Bueno, ¿cuánto llevo? Nos quedan 15 por todo, pero falta que... Ya, perdón. Bueno, precios de garantía que nos peleábamos todos ya se están dando al maíz, frijol, trigo y leche. Han cambiado las cosas, se habían quitado los precios de garantía. El programa Sembrando Vida, 1 millón de hectáreas. Banrural, cuando dio más créditos, fueron 7 millones de hectáreas. Tenemos 16 millones de hectáreas cultivables, 6,5 de riego. Es lo que hay, no hay más en este país. Pues 1 millón de hectáreas en un año es un buen de hectáreas, ¿no? Perdemos 160,000 hectáreas de bosques al año. Entonces, meter árboles frutales, forestales, con milpa, para que la gente tenga para comer y para que tengan un ingreso en el mediano plazo con los frutales, en el largo plazo con los forestales, pues probablemente no es una mala idea, que se les dan 5,000 pesos al mes, estén bien invertidos, porque se recuperará parte de esto. Es un buen programa, creo yo que sí, tal vez no tan bien manejado en algunas regiones, en otras sí, sí, pero falta mucho más de esto para manejar bien las cosas en el país, ¿no? Con sistemas agroforestales. La Secretaría de Bienestar creo que tiene muchas ideas de esto, y también la subsecretaría que maneja en la SADER, Víctor Suárez, que no está tan libre como dice aquí Luis Hernández Navarro, más bien Villalobos no le está aprobando nada a Víctor Suárez para que lo implemente, entonces lo están trasvasando a la Secretaría de Bienestar para que se implemente a través de esta secretaría, porque la SADER está mandando todos sus recursos
a través de los programas a los productores empresariales, ¿sí? Bueno, recuperar la soberanía alimentaria con todo esto. Aumento sustantivo del salario mínimo. ¿Hay cambios o no hay cambios? Yo digo, combate a la corrupción en el gobierno y anexas, ¿sí? Inclusión productiva y políticas de fomento agropecuario, algunas de ellas, no todas, el crédito, el seguro, que se están incrementando. Yo creo que son buenas políticas, tal vez no bien hechas, igual que antes, ¿no? Con el quinteto villánico, o sea, porque se hacen las cosas mal, de manera bruta, indiscriminada, en asambleas o ahora individualizadamente en el estilo neoliberal, y no respetando las estructuras organizativas al interior de las propias comunidades y de las organizaciones, ¿sí? Bueno, paso a leer nada más rápido porque me estoy comiendo el tiempo, ¿no? Invertir en infraestructura, reducir sueldos y prestaciones de la alta burocracia, refuncionalizar los pinos, reformateo de la Guardia Presidencial, venta del avión presidencial. Digo, ¿por qué lo vendió? Pues lo hubiera usado para otras cosas, ¿no? Ya teníamos el avión, perdemos infraestructura nacional vendiéndolo, nada más es cosa de quitar el baño jacuzzi y todo esto y ponerle asientos, ¿no? Y utilizarlo para pasear a los de la tercera edad por México. Digo, por dar una idea, ¿no? ¿Ves? Venta de vehículos blindados, reducción de gastos de representación, vuelos de servidores públicos en clase turista para que cuando menos platiquen con el pueblo, ¿no? Con los que les toquen al lado, ¿no? Derogar la reforma educativa, elaborar otra reforma educativa medio concertada, incluso con la CENTE. Cambian las cosas, están cambiando, algo está cambiando. Reforma laboral favorable a la democratización de los sindicatos. Mi universidad no hubiera tenido 3 meses de huelga si ya estuviera el sindicato de acuerdo a la nueva ley, porque las decisiones no las tomarían los delegados ante el comité de huelga, sino que tendrían que tomarse por votación universal y directa, ¿sí? Disolución de Romero Champs. No, pues esta está chida, ¿no? No lo van a meter al bote ni nada de eso, pero ya lo sacaron de la jugada, ¿no? Digo, antes de que se muera, ya tiene como 90 años. Y ese sí trae un reloj Rolex de oro, ¿no? Comisión de la Verdad, los 43 de Ayotzinapa, Tlayala, Nochistlán, reunirse con los padres de los 43, están cambiando las cosas. Libertad a presos políticos indígenas, ¿no? Y además en este año ha habido disciplina macroeconómica, un superávit en productos primarios, baja inflación y estabilidad cambiaria. Que nadie pudiera haber predicho esto con el gobierno de López Obrador. Las preocupaciones, ¿cuánto no me queda? Todavía nos quedan 10 minutos, pero perdón. Erradicar el clientelismo, las preocupaciones, ya lo mencionaba Luis Hernández Navarro. O sea, todo se está entregando directamente al destinatario individual. Órale con esa, ¿no? Sin intermediarios. Aquí la preocupación es que se ve la intención de concentrar el poder en la figura presidencial. ¿Sí? Eso es lo que me preocupa. Dejar en los márgenes a toda la sociedad desestructurada, desorganizada y en la anomia social a lo largo de este sexenio, para que lo que brille sea el yo, el Tlatoani mayor, ¿sí? Que entrega todos los beneficios y subsidios directamente a los súbditos, ¿sí? Al grado de que al final del sexenio muy probablemente pueda decir, efectivamente yo firmé ante un notario que no me iba a reelegir. Pero yo no me estoy reeligiendo. Es el pueblo el que me demanda el que yo continúe dirigiendo los destinos de la nación, ¿sí? Entonces, guarderías infantiles, todas corruptas, de acuerdo a él. Organizaciones de la sociedad civil, todas corruptas. Organizaciones sociales, todas como calca de antorcha campesina. Da igual que sean ejidos, comunidades, organizaciones de productores,
¿sí? CENOC, TOSEPAN, CEPCO, todas estas organizaciones para López Obrador son clientelares y son corruptas. Entonces, pues, todos nos quedamos con un variopinto de actores, informes en los distintos espacios sociales, ¿no? Por otro lado, apoyan a Nestlé en cuestión de cafeticultura, ¿no? Inicialmente iban a sembrar café robusta dentro de Sembrando Vida, se quitó esto por presión de las organizaciones cafeticultoras que siembran arábiga, porque la robusta es para cafés solubles, ¿sí? Y por presión de las organizaciones cafeticultoras logran incrementar sustancialmente el presupuesto que iba para la cafeticultura. Hay 500,000 de productores de café en este país, no es broma, minifundistas, ¿no? O sea, quienes han logrado revertir lo que plantea López Obrador son productores o actores que están organizados. Los del café lo lograron, la CENTE lo logró, los albergues de mujeres también lograron revertir la política de desmantelar el apoyo que estaban recibiendo. El problema aquí es desmontar en las organizaciones, o sea, desmontar a todas las organizaciones y dejar al mercado y al Estado solitos que logren cambiar este país. Y es que si de participar se trata, de incluir se trata, 1 de cada 3 párrafos del plan hacen mención de inclusión, de participación, ¿sí? La sociedad civil es vital y es necesaria. Las organizaciones sociales son más que vitales. Alguien tiene que organizar, dirigir, estructurar, comercializar, ¿sí? Los productores en lo individual difícilmente pueden hacerlo. Entonces, más le valdría al Tlatoani mayor revertir sus discursos, repensar sus ideas, ¿sí? Escuchar un poco más a la gente que conoce sobre cuestiones del campo. Por ejemplo, Armando Bartra, ¿no? Que está ahí, está en la Cuarta Transformación, que en lugar de asesor lo querían meter a dirigir una fábrica de fertilizante. Yo le dije a Armando, pues si tú no llevas ni tu agenda bien, ¿no? ¿Cómo vas a poder dirigir qué empresa? ¿No? A ti que te agarran de asesor, ¿verdad? Bueno, otro problema es combatir la pobreza como generación espontánea, ¿no? Sin remediar causas. Dar empleo y subsidio como redistribución productiva del ingreso está muy bien ante la precariedad en que se ha dejado a toda la población después de 30 y tantos años de neoliberalismo. Entonces, adultos mayores bien, jóvenes construyendo el futuro bien. ¿Qué van a hacer después del año? Hay que ver. Beca universal para estudiantes está bien, subsidio a bienes de consumo básico está bien, desaparición abrupta de Prospera está muy mal, ¿no? Porque dejan a las mujeres de las comunidades rurales chiflando en la loma, y ahora le tienen que pedir a sus hijos que reciben el subsidio de López Obrador, pues que les pasen una lana para poder comprar la comida de la casa, ¿no? Y el hijo lo quiere usar pues, para las necesidades de cualquier adolescente, que adolecen de mucho, ahí viene el nombre, ¿no? Dos madres pidiendo limosna a sus hijos a partir de ello. Centralizar el combate de control de la inseguridad en la Guardia Nacional. La declaración que se hizo en contra de las guardias comunitarias fue de Ripley, regañando a la secretaria de Gobernación, ¿sí? O sea, ¿de dónde agarró la idea, no? Está bien reformatear al ejército como guardias, cambiarles el chip de guerra a uno de servicio a la comunidad con prudencia y respeto, yo eso lo veo muy bien. Pero sin la inclusión de la sociedad civil, que hablan en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Sin la participación de quienes conocen la situación local, de lo que sucede con el narcotráfico y con la inseguridad a través de sus guardias comunitarias, muy poco va a poder hacer la Guardia Nacional para controlar el crimen organizado en México, ¿sí? Pregunto, ¿qué hubiera pasado si Cherán se hubiera quedado esperando a que llegara la Guardia Nacional a que le resolvieran el problema del robo de madera por los caballeros templarios? ¿Qué hubiera pasado en la montaña de Guerrero si el crack hubiera dicho no nos podemos meter porque la Constitución dice que aquí quien tiene que intervenir pues es la policía, ¿sí? O
sea, requerimos muchas cracks, requerimos muchos. O sea, crear 100 universidades unitemáticas de la nada, las Benito Juárez y la Rosario Castellanos, a mí se me hace realmente, ¿sí?, una fumada. Perdón. Cuando tenemos más de 20 universidades en México, en crisis económica, ya no les pueden pagar. Probablemente no cobramos septiembre en Nayarit, en muchos lugares, en universidades de compañeros que tenemos ahí en Morelos. Y en lugar de resolver el problema en todas estas universidades, se avienta a crear 100 universidades de la nada. Entonces, ¿dónde andamos, no? Huesca. Sí, las declaraciones de López Obrador sobre Huesca, que son conservadores y fifís, las gentes de ahí. Después matan a Samir y el señor no respeta siquiera el novenario, ¿no?, de que hay un muerto, y decir, retrasamos la consulta porque todos estamos de luto, sino que al tercer día de que alguien asesinó a Samir, hace la consulta. Y mete a Cuernavaca dentro de la consulta, porque obviamente Cuernavaca, créanmelo, está muy consciente de la situación de la termoeléctrica, ¿sí? Entonces, claro, aplastan el voto de las comunidades que están siendo directamente afectadas e involucradas por la termoeléctrica con el voto de una gran ciudad como Cuernavaca, moviendo todo el voto de Morena. O sea, son cosas que no van, ¿sí? Me queda presupuesto. ¿De dónde va a ser todo esto López Obrador? Híjole, 5.8 millones de ingresos estimados para 2019, pero 4.7 de esos billones ya están destinados al pago de intereses de la deuda. 4.7. Le quedan 1.2 y 600,000 ya están comprometidos a proyectos como los 4 que él está mencionando fundamentales: Dos Bocas, aeropuerto, tren transísmico, Tren Maya. Le quedan 600,000. No tiene dinero para hacer todo lo que quiere hacer y se niega a hacer una reforma fiscal, ¿sí? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Sí? Ahí hay problemas, ¿no? Bueno, paso a también mencionar, si uno ve el equipo de López Obrador, pues hay gente que nos da esperanza. Está María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, que viene de la TOSEPAN, que es egresada del CESDER, en Sautla, muchos no lo conocen, es una universidad indígena. Víctor Toledo en la Semarnat, a ver cuánto aguantan los dos, porque hay presiones. Víctor Suárez y Héctor Robles en la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que tiene mucha idea. Víctor dirigió la ANEC por cerca de 30, 40 años, tiene mucha idea de todo esto. Héctor Robles también, un pilar, no digo el segundo apellido porque van a decir que no, que es Robles Berlanga, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con su hermana, se los juro, yo puedo poner las manos al fuego por Héctor Robles. Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada, que está pues sacando todos los trapitos al sol de mucha gente. Los desafortunados en el equipo, que es el variopinto que dice Luis Hernández Navarro, ¿no? Alfonso Romo, mano ultraderecha de AMLO, ¿no? Red conservador del Muro, no sé si del Opus Dei. Víctor Villalobos, secretario de Saber a favor de los transgénicos, que está frenando todo lo que quiera hacer el otro Víctor Suárez. Alfonso Durazo, de la Guardia Nacional, ¿no? Que en el apellido lleva la penitencia, contrario a las guardias comunitarias. Rafael Marín Mollinedo, no saben quién es, ¿verdad? Este señor está dirigiendo actualmente el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, maiceando a las comunidades, dándoles prebendas y todo. Y resulta que era el director de la zona económica especial en el Istmo con Peña Nieto. Y López Obrador, para dar evidencia de que ya hay un cambio, lo pone a dirigir el proyecto en el Istmo. ¿Cómo entender este variopinto? Pues bien, ahí están las cosas, ¿no? O nos quedamos en la crítica criticable, o exigimos y criticamos tratando de contribuir a edificar el país que queremos con este imperfecto, tosudo, incongruente, bonapartista gobierno con sus asegúnes. No hay conclusiones en esta ponencia.
de veras, no las puede haber, ¿no? O sea, tal vez si nos volvemos a ver en 5 años podremos debatir sobre los hechos concretos, subjetivos de lo que sucedió con la Cuarta Transformación y lo que cada uno de nosotros hizo por apoyarla, pues si lo queramos o no, todos estamos dentro de este mismo barco, ¿verdad? Muchas gracias.